Un saludo cariñoso para todos los oyentes del canal. En la sección de preguntas y respuestas comenzamos hoy con otra serie de preguntas que tenemos en el canal ya desde hace unos días y procuraremos ir respondiendo en la medida en que sea posible. Vamos, como dije en la semana anterior, vamos a responder todas las preguntas, pero los que enviaron las preguntas tienen que tener un poquito de paciencia para poder satisfacer a todos en el orden en que hemos recibido esas preguntas. Comenzamos, por tanto, con la primera de hoy, que envía Pepe Refano y dice: ¿es pecado para el cristiano no asistir a la iglesia? Quiero recordarte lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. El Señor Jesús nos da un ejemplo. Él se reunía todos los sábados en la sinagoga según su costumbre. Y pecado es aquello que se hace cuando, sabiendo lo que es bueno para hacer, no lo hacemos. Polímata Salomón: ¿es lícito para los casados cristianos besarse en público? Realmente, Polímata, no entiendo la pregunta. ¿Cuál es el problema moral para que un matrimonio se bese en público? Sin embargo, quiero recordar que la Biblia dice que hágase todo decentemente y con orden. No tiene ninguna importancia que un matrimonio se bese en público, pero hay ciertas manifestaciones de afecto que son para la intimidad y no para el público. Lourdes Cóndor: ¿hay alguna iglesia de su representada en Lima, Perú? Por favor, si es así, díganos la dirección. Quiero recordaros que la Iglesia Unida no es una denominación, sino una congregación. De modo que no tenemos extensión nacional o internacional. Somos una iglesia bíblica, de forma que sintonizamos y mantenemos plena comunión con las iglesias bíblicas. Siento no poder dar otro informe para no hacer tampoco distinciones entre iglesias en Lima, Perú. Cristian Doncel: ¿es correcto que un pastor se retire del ministerio para ejercer cargos políticos o ejercerlos a la vez que el pastorado? ¿Es correcto que se use el púlpito para promover campañas políticas donde el pastor dice por quién deberían votar o dejar que políticos se suban al púlpito a exponer sus propuestas? Jesús habló de cuál es su reino y él dijo: mi reino no es de este mundo. La Biblia enseña que todos los reinos de este mundo y todos los sistemas políticos están bajo el control de Satanás, y el mundo duerme en el maligno. Por tanto, no es lícito ocupar a la iglesia o propagar en la iglesia cuestiones que no son de la iglesia. Tenemos como pastores la obligación de formar a los creyentes de modo que sean capaces de discernir entre distintas propuestas y asumir aquellas que son mejores que otras. Pero usar la iglesia para elementos políticos es contradecir la realidad del reino de los cielos, que no es de este mundo, y Cristo lo advirtió con muy enfáticamente. Retirarse del ministerio al que Dios llama a un pastor para ocuparse de cargos políticos no es concordante ni consecuente con el llamado de Dios, y es hacer lo que hizo Demas: amar este mundo y dejar el compromiso con Dios. Promover campañas políticas en la iglesia es contrario, acabo de decirlo, al reino de los cielos. Si la iglesia está enseñada en Biblia, sabrá cada miembro lo que deben hacer en las elecciones y en las relaciones con los políticos de la nación. Edu Dab: ¿qué día murió Jesús? En el día de la Pascua, en el día anterior.
en el de su preparación. El día de la Pascua fue el que en la noche del día de la preparación se comió el Cordero Pascual, y el día de la Pascua, que sería el viernes, fue cuando Cristo murió. La última cena de Jesús fue una cena pascual. Cristianismo. Podemos entender que Salmos 69:8 está refiriéndose a los hijos de la Virgen. Bueno, tomo mi Biblia para leer ese versículo a fin de no citarlo de memoria y cometer una equivocación. Salmo 69:8 dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En absoluto. Está refiriéndose al desprecio que el salmista David, autor del Salmo, recibió de su familia y de sus compañeros en sus días, en el día de su tiempo, cuando él vivía. No podemos trasladar esto de manera ninguna a la familia de Jesús y al desprecio que Cristo sufrió o pudo haber sufrido de sus propios hermanos. Cristian Doncel. Hay unos que dicen que las parábolas de Jesús son 24, otros 27 y otros 30. ¿Cuántas son exactamente las parábolas de Jesús? En algún momento sería posible que se hiciera una serie predicando sobre cada una de ellas. Bien, la respuesta es simple. Un recuento de las parábolas de Jesús nos da 30. Por tanto, son 30 las parábolas del Señor. Hacer un programa interpretando o explicando cada una de ellas es bastante complejo, porque necesitaríamos por lo menos 30 semanas, y esto es una extensión grande. No obstante, es posible que en el futuro podamos hacer algo así. Beni Santiago. En la Biblia, Matthew Henry presentan la posibilidad de que el Mar Rojo fuese el lago Balak o los lagos amargos. ¿Me puedes aclarar esto? Bueno, no es posible determinar el lugar en que Israel cruzó el mar, de modo que algunos se decantan por hablar de los lagos justo al noreste de Egipto, y era uno de los caminos habituales entonces, podía ser el comienzo del camino del Éxodo. Otros hablan de la parte norte del Mar Rojo, e incluso hay algunos que entienden que el cruce se produjo en lo que hoy se llama el Golfo de Aqaba. Lo importante no es determinar el lugar, que sin duda tendría cierta importancia. Lo importante es entender que Dios hizo el milagro para que el pueblo suyo cruzase en seco a través del mar. ACL. ¿Qué opinión tendría de alguien que es modalista negando la Trinidad de Dios como tres personas? ¿El bautismo solo en el nombre de Jesús es válido como tal? No se puede negar la Trinidad, y en cualquier lectura desprejuiciada del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo Testamento, alguien que se llama creyente no puede negar la Santísima Trinidad, la manifestación de Dios en tres personas, que el único Dios verdadero existe eternamente en la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que las tres subsisten en el ser divino. Cuando se habla de bautizar en el nombre de Jesús, no significa utilizar solo el nombre en sí de Jesús para el bautismo, sino la autoridad que Cristo dio para el bautismo. E indudablemente bajo la autoridad de Jesús se bautizan los creyentes, y en Mateo capítulo 28, versículos 20 y sucesivos, se habla de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que algunos van a decir, no está eso en el texto griego. Bueno, no está en algún manuscrito del texto griego, pero tiene suficiente presencia para entender que es así. Jonathan Farias. ¿Cuál es el significado del bautismo de Jesús? ¿Tiene alguna relación con la salvación? Nada tiene que ver con la salvación. El bautismo de Jesús es un acto de identificación con el mensaje que Juan predicaba y el ministerio de Juan, aceptándolo Cristo como algo que venía del cielo. De ahí que en el futuro preguntaría
a los escribas y a los fariseos, el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo. Él se identifica con lo que viene del cielo, pero no tiene nada que ver con la salvación de los hombres. ¿Qué significa el pasaje que se menciona en Primera de Pedro 4:6, tocante a que el Evangelio ha sido predicado a los muertos? Leo el texto. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay tres interpretaciones en esto de los muertos a quienes se les predica el Evangelio. Una, que son los hombres muertos en delitos y pecados. Bueno, esto es indudablemente es una verdad. El Evangelio se predica a personas que no han creído y están muertos en delitos y pecados, pero en el contexto de la epístola, y especialmente en este capítulo 4, es difícil poder aplicar eso a los muertos espirituales. Otra interpretación, muertos que lo fueron físicamente y que se mencionan en el versículo anterior. Por tanto, a esos muertos a quienes se les predica el Evangelio, en el versículo anterior, podrían ser estos que se menciona en el versículo 6 que hemos leído antes. Muertos a los espíritus encarcelados que aparece en capítulo 3 y versículo 19. Esto no es posible. El Evangelio no se predicó nunca a muertos. No tiene razón de ser. No fue proclamado. Cristo no descendió al lugar de los muertos condenados para anunciar el Evangelio. Eso es una posición teológica que surgió por una interpretación errónea de varios versículos del Nuevo Testamento. Lo más consecuente es aplicarlo a creyentes que a causa del testimonio del Evangelio fueron juzgados según los hombres en la carne y fueron muertos por causa del juicio de los hombres, pero viven en espíritu a causa de Dios, porque siendo creyentes, no importa de qué forma mueran físicamente, son salvos, están en la presencia del Señor. Ángela Silva. Un candidato al ministerio pastoral debe ser reconocido por su titulación en un seminario o necesita más evidencias para su ministerio. El seminario es un centro de formación técnica, pero para ser reconocido un pastor necesita tenerse la evidencia de que ha recibido del Espíritu el don de pastor. Tiene que demostrar una experiencia en el servicio en una iglesia local. Tiene que tener un testimonio manifiesto. Tiene que cumplir una serie de requisitos que Pablo expresa, entre otros lugares, en carta primera a Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1. Por tanto, la titulación de un seminario es buena, no hay duda ninguna, garantiza que la persona tiene un backup, un grupo de tecnología para poder interpretar la Biblia y que conoce la Biblia y que conoce tal vez idiomas bíblicos, etcétera, etcétera. Pero el pastorado no se adquiere en el seminario, ni en la facultad de teología. El pastorado es un don dado por el Espíritu Santo y se demuestra en el ejercicio de la práctica de ese ministerio en la iglesia local. Eric Vicente. ¿Qué Biblia de estudio recomienda y por qué? ¿Habrá algún día una Biblia de estudio del doctor Samuel Pérez Millos? Yo no me atrevo a recomendar ninguna Biblia de estudio, especialmente porque todas las Biblias de estudio tienen buenas notas, hay apuntes que son muy interesantes para el estudio de un determinado capítulo, pero mirad, lo que me interesa a mí de una Biblia de estudio no es tanto lo que hay de la raya para abajo, sino de la raya para arriba. No sé si me entendisteis. No me interesa tanto las notas de estudio, sí la palabra que está generalmente en las notas de estudio en la parte de arriba de la página de cada uno de las que componen esa Biblia de notas. Creo que no habrá nunca una Biblia de notas mía porque hay muchas notas, muchas Biblias, y para mí creo que no podría ir más allá de lo que ya he dicho en mi comentario exegético al griego
del Nuevo Testamento. Christian Doncel. Son bíblicos los actos proféticos que dicen que todo se debe ungir con aceite santo y que se usa para enseñar que se deben ungir trapos para sanar gente, como pasó en Hechos 19:22. ¿A qué se debe que las personas dejen de orar por los enfermos para usar solo los trapos? ¿Me permites una expresión muy coloquial que tal vez haga reír a muchos de los que están viendo estos comentarios? Los trapos son trapos. Si los unges con aceite, son trapos manchados de aceite. Traspolar algo que se produjo en un determinado momento a una realidad donde la Biblia no lo autoriza ni lo enseña, es suplementar la Biblia y enseñar lo que no es verdad. Lo único que es verdad es lo que está en la Biblia. Y el dato de Hechos 19:12 es un acontecimiento histórico, pero no es algo que la Biblia enseña como modo de sanar o de curar enfermedades. La oración de fe en la presencia del Señor es la que sana al enfermo, siempre que Dios resuelva hacerlo en ese sentido con esa persona. Pedro Torres. El texto de Mateo 28:19 es obviado por algunos pastores debido a que no aparece en los textos más antiguos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay suficiente evidencia textual en los manuscritos griegos para afirmar la realidad de ese texto. Por tanto, obviarlo y decir que no es bíblico, que no está en los originales, es excederse en atribuciones y manifestar desconocimiento de la crítica textual. No hablo de la alta crítica, sino de la crítica que elabora el conjunto de manuscritos y hace la compilación correspondiente a los textos manuscritos que tenemos del griego del Nuevo Testamento. Giovanni Reis. Me gustaría aprender y profundizar en el estudio de la escatología. ¿Qué me recomienda? Lee la Biblia y estudia la Biblia. La ayuda de un texto teológico, hay muchos buenos que te pueden ayudar para estudiar escatología. Visita una buena librería evangélica y pregunta por textos que traten escatología bíblica y el Señor te ayude. Pero sobre todo, lee la Biblia. Empápate en la Biblia, en lo que tiene que ver con profecías del futuro y vete deduciendo tus conclusiones y luego puedes utilizar comentarios bíblicos para estudiar esos pasajes. Jacqueline Adón. ¿La Iglesia puede presentar niños que no sean de padres cristianos? Primero, no hay ningún texto bíblico que establezca la presentación de niños. Se hace como basándose en lo que los padres de aquellos niños hicieron cuando llevaron los niños a Jesús para que los bendijese. La presentación de niños no es la sustitución del bautismo que algunas iglesias hacen de infantes, ni tampoco es la sustitución de la circuncisión de los niños en Israel. Es un acto que se toma de un ejemplo bíblico para llevar y pedir al Señor que bendiga a los niños. Nadie puede impedir que unos padres que traen un niño para que la iglesia ore por él puedan ser desatendidos, sean creyentes o no creyentes, porque Dios nos manda orar por todos los hombres y de forma muy especial debemos orar por los niños para que lleguen a conocer a Jesús. No solamente por los hijos de creyentes, sino por los niños en general. ACL. ¿Podría explicarme Colosenses 2:16 junto con Colosenses 2:21-22? ¿Puede estar Pablo refiriéndose al día de reposo como un mandamiento de hombre? ¿Podría decirme los textos que defienden que la Iglesia no tiene que guardar el día de reposo? Se ha contestado ya esta pregunta.
Indudablemente Pablo considera la obligación de guardar días de luna, sábados, días de reposo, etcétera, etcétera, como una intromisión del judaísmo en la Iglesia. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que ordene al creyente guardar el sábado, porque ya estamos en el reposo de Dios y todos los días de la semana han sido santificados para el creyente. La Iglesia primitiva, en tiempos de los apóstoles, se reunía el domingo, no el sábado. Es posible que hubiera una ley oral, la misma persona que pregunta, antes de los 10 mandamientos, si como se explica que Abraham diera el diezmo, o que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, o José no comete fornicación, si no había ley en esos momentos. En lo que podríamos decir la preley, se trata, es decir, mandamientos que después se recogen en la ley, pero que se cumplen por las personas, porque el hombre tiene conciencia moral. Dios ha escrito la obra de la ley en el corazón del hombre. Los principios, entre otros los principios de ofrenda, ya que has mencionado lo del diezmo de Abraham, eran conocidos socialmente y así se comportaban las personas. Era una medida de ofrenda socialmente aceptada. Luego se legalizó en la ley para el pueblo de Israel antes de la venida de Jesucristo, en el tiempo de la antigua alianza, se legalizó el diezmo como ofrenda mínima que el pueblo de Israel tenía que ofrecer al Señor. Dios fue conocido antes del pecado. Se reveló a los hombres durante todo el tiempo. Por tanto, no hay una ley oral anterior que fuese escrita después. Ángeles Vázquez. En el pasaje de 1 Corintios 3:15 leemos, aunque así como por fuego. Es decir, serán salvos aunque así como por fuego. ¿A qué fuego se refiere? Al fuego de la visión de los ojos del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Los creyentes que hayan vivido haciendo obras de apariencia de piedad y no obrando conforme al poder de Dios y a los materiales espirituales que Dios da, esa obra será quemada en el tribunal de Cristo y ellos serán salvos. Pero es una forma figurativa, una figura de edición. Serán salvos, pero así como escapando de un incendio. Ellos son salvos, sus obras se pierden, no tienen recompensa, no reciben coronas para presentar a los pies del que está sentado en el trono, y su vida, que han querido ganar con apariencia de piedad, la han perdido para Dios, pero ellos son salvos porque han creído en el Señor Jesús. Darío Israel Toloza, ¿por qué cree usted que aquí en Argentina está tan arraigado el arminianismo y el pentecostalismo? Bueno, porque estos hermanos, de esta forma de pensar, se ocuparon de enseñar su pensamiento, mientras que las iglesias llamadas bíblicas fue enseñada la doctrina muy limitadamente. Pero tengamos mucho cuidado en calificar de arminiano al que simplemente cree que Cristo murió por todos y al que demanda que los hombres todos crean en Cristo y lo reciban como Señor y Salvador personal. No califiquemos de cosas que no son. Muchas veces los calificativos se dan para despreciar a otros, y esto es un grave pecado que afrenta verdades doctrinales. Yenkelodion. Un cristiano puede cometer pecados mientras está soñando, por ejemplo, sueños en los que esté pecando contra Dios o sueños lascivos. Ya se ha contestado la pregunta y remitimos al oyente a ver la respuesta que di a esta pregunta en programas anteriores. Darío Israel Toloza, ¿qué significa estar lleno del Espíritu a la luz de Efesios 5:18? Frecuentemente se relaciona con el don de lenguas. Estar lleno del Espíritu es que el Espíritu ejerza control pleno en la vida del creyente, que la vida del creyente esté entregada, puesta en sus manos,
que se obedezca al Espíritu y que el Espíritu actúe reproduciendo a Cristo en nuestra vida. Nada tiene que ver la plenitud del Espíritu con el don de lenguas, sino con una vida de compromiso, entregada al servicio de Dios incondicionalmente. Christian Doncel. ¿En cada congregación debería haber un solo pastor o debía haber varios pastores en cada iglesia local? ¿Es correcto usar el término copastor para referirse al que está en segundo al mando en la iglesia local y pastor principal al que la lidera? El gobierno bíblico de la iglesia es plural, no singular. En ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de un solo pastor en la iglesia, sino de varios pastores. Ahora, no hay duda ninguna que uno de estos pastores, por conocimiento, por liderazgo, por carácter espiritual, etcétera, etcétera, es el que preside al resto de los pastores. Y habitualmente a este pastor que está a pleno tiempo en una congregación determinada, no importa cuál sea, se le llama pastor principal. Y si hay otros a pleno tiempo que colaboran con él, se le llaman copastores. Pero copastor significa que pastorea junto con. Eso es lo que significa la palabra. Cada copastor es uno de los líderes de conducción, como los ancianos también, que pastorean juntos porque son pastores de la iglesia local. No hay niveles de jerarquía en la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado, porque el pastor no es autoridad en la iglesia, a no ser cuando presenta la Biblia y conduce la congregación en obediencia a Dios. No es él autoridad, ejerce autoridad que le da la Biblia. Christian Doncel. ¿Qué libro me recomienda para completar el estudio sobre los dones espirituales en 1 Corintios 12 que tenga postura continuista, ya que creo que siguen operativos hoy en día? Pues mira, lamentablemente no te puedo recomendar ningún libro continuista porque desconozco un trabajo sobre esa posición, ya que mi posición no es precisamente la de que todos los dones, sin excepción, continúan operativos en el día actual. Joel Blázquez Heredia. En cuanto a las 3 cláusulas de Hechos 15:20, apartarse de ídolos, fornicación, ahogado y sangre, ¿podría explicar lo de ahogado y sangre? ¿Debemos guardarlos hoy en día? Bueno, ahogado y sangre, esos mandamientos no se consideran tanto como mandamientos, sino como una carga que os hemos puesto, dice la resolución del Concilio de Jerusalén, y era precisamente para no escandalizar a los muchos creyentes judíos que por años habían vivido en un contexto en donde no se podía comer un animal ahogado, ni tampoco comer la sangre de un animal, y para que hubiese una correcta relación, se recomienda a los creyentes que no coman carne de ahogado ni de sangre. Pero en el día de hoy, la conciencia del creyente y lo que él entienda es lo que es válido en relación con esa comisión puesta para concordia en los tiempos apostólicos. Priscila Cajado. En Génesis 4, 13, 14, Caín decía al Señor que su castigo era demasiado grande para soportarlo y expresa su miedo a que en su destierro alguien le encuentre y le mate. ¿A quiénes se refiere? Entonces había más seres humanos aparte de Adán y Eva, o serían ángeles. No está diciendo que hubiese otra gente aparte de los que habían nacido, sino que es lo que se iba a producir cuando en la tierra la multiplicación de los hombres fuese en aumento y él se encontrase en algún lugar a donde Dios le iba a desterrar con otras personas para que lo podían matar. Por eso Caín habla hipotéticamente en ese diálogo con Dios después de haber sido sentenciado por él por la muerte de su hermano. Corandeo. En un par de vídeos suyos usted menciona la teología alemana. ¿Podría mencionar algunos autores o algunos títulos? Bueno, empecemos por uno. Martín Lutero, Epístola a los Romanos y otros libros de Martín Lutero, teólogo alemán. Podemos hablar de
Ulrich Wilkens en Comentarios Romanos, incluso podríamos hablar de Dietrich Bonhoeffer en El precio de la gracia y otros muchos libros. Los alemanes no escriben tanto teología sistemática como grandes comentarios, que es lo que yo quiero recomendar. ¿Qué opina de los reformados puritanos que no predican toda la palabra de Dios y creen en unas cosas y en otras no? Eso que dices es una acusación muy grave, porque los puritanos predican toda la palabra de Dios y son fieles a las doctrinas bíblicas. Es posible que los puritanos interpreten doctrinas generales o alguna doctrina general de forma diferente a cómo se interpretan en tu contexto, pero los puritanos son personas dignas de alabanza porque amaron la Biblia, enseñaron la Biblia y predicaron la Biblia. Dios con nosotros. En el pasaje de Génesis 4:7 me genera una duda. ¿Cómo es posible que Caín pudiera dominar su pecado, algo que ya moraba en él? El pecado estaba como una fiera agazapada dispuesto a cometer el mal. Dios le advierte a Caín sobre esto y le pone una advertencia seria. Está ahí a la puerta, ten mucho cuidado, para invitarle a que pidiese la ayuda de Dios, de modo que pudiera no cometer el crimen que iba a cometer en la persona de su hermano. Por tanto, había una responsabilidad total en la acción de Caín. Y no es lógico que el pecado le dominase hasta cometer la muerte de su hermano, porque él conocía por el escrito de Dios en la conciencia del hombre que matar es pecado. Por tanto, no es que dominase el pecado, porque solamente el pensamiento de matar a un hermano ya le conduce a cometer una acción incorrecta delante de Dios, pero pudo haber dominado, controlado su ira, pidiendo ayuda a Dios para no caer en el pecado en que cayó. Christian Doncel. ¿Es correcto afirmar que los que apostatan de la fe es lo mismo que perder la salvación? Sino, ¿cuál es la diferencia? Apostatar de la fe es propio de los no regenerados. Y cuando se habla de los apóstatas, en el Nuevo Testamento especialmente, se habla de gente que no ha creído o que su creencia era intelectual o religiosa o lo que fuese. Un creyente no apostata de la fe, puede desviarse de verdades, pero no apostatar, porque apostatar significa salirse totalmente de la verdad bíblica. Si alguien se sale, apostata es que nunca fue salvo. Christian Doncel. Si al morir Cristo quedó abolida la ley, ¿por qué sigue vigente hoy en día la ley moral o los 10 mandamientos? Bueno, muy sencillo, porque la ley moral expresa la forma de vida conforme a Dios. Por tanto, se mantiene porque es el modelo de lo que los creyentes deben cumplir con la ayuda del Espíritu a lo largo de toda la historia. La ley de los 10 mandamientos, el decálogo, expresa lo que Dios quiere que hagan los hombres, no los que estaban bajo la ley mosaica, sino los hombres en general y de forma especial los creyentes. Lien Lael. Vivir a Cristo. Esto es lo que vengo diciendo hace rato. Comiencen y verán cómo les va. Y digo esto con mucha tristeza, no por el mundo, sino por los que dicen ser creyentes. Bueno, no es una pregunta. Es un comentario que hace esta persona, Lien Leal. Querido hermano o hermana, Jesús fue despreciado por todos, por vivir una vida de verdad. La gloria no está aquí, sino que es venidera. Las aflicciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 17. Si yo veo lo que otros me hacen, estaré frustrado. Si veo a Cristo, tendré un ejemplo para no caer en un problema de tristeza y de abatimiento espiritual. Permíteme
leerte Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, tienes un problema en tu vida, estás abatido porque a tu fidelidad se responde con actos incorrectos que te ofenden. Escucha un versículo. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Si no estás dispuesto a sufrir por Cristo, no estás dispuesto a vivir a Cristo. William Osvaldo Pérez Pérez. ¿Qué se puede entender por el pasaje bíblico de Oseas? Oseas 2:16. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Si en hebreo Baal significa Señor, ya que hay mucha confusión. Bueno, Baalí significa literalmente mi dueño, es decir, el que me controla de una forma autoritativa y soy un esclavo suyo, mientras que Ishi significa mi esposo. Y está hablando el Señor de lo que ocurre cuando una persona cree en Cristo. El Señor no solamente es el que controla la vida, sino el que le ama como esposa en el tiempo presente, y la relación entre Dios y su pueblo es de esposo-esposa, no tanto de dueño autoritativo y de esclavo que tiene que obedecerle quiera o no quiera. La relación espiritual entre Dios y su pueblo es una relación que se compara con el matrimonio, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. William Osvaldo Pérez Pérez. Tengo entendido que el pasaje de Isaías 14, 12 a 14, hablando de que fue la primera rebelión de Satanás y que no existía la especie humana todavía, ¿a qué se refiere cuando dice tú debilitabas a las naciones? ¿A qué naciones se refiere? El mensaje profético tiene varios niveles. Satanás pecó, cayó y fue destituido antes de que las naciones estuvieran aquí en la tierra, por cuanto tentó al primer hombre, a la primera mujer en el huerto de Edén. Lo que está diciendo es que a partir de ahí en adelante, este caído es el que debilita a las naciones con su acción pecaminosa y el que controla a los reinos del mundo y a su gloria, prometiendo darlos a Jesús en la tentación si él aceptaba su plan y dejaba el plan de Dios. William Osvaldo Pérez Pérez. Además de usted, también soy seguidor de Sproul y de John MacArthur. ¿Qué opinión tiene de sus doctrinas y en qué se diferencia de su teología? Hermano querido, estás citando a grandes hombres de Dios que son ejemplo de vida, compromiso con la palabra y con la teología, a quienes admiro, cuyos libros leo, reflexiono y examino, me ayudan y me alientan a entender muchas veces mejor la palabra. No se trata de comparar teologías, sino de mirar a Cristo y de obedecer su palabra. Amo a mis hermanos, no importa dónde estén, que son honestos con la Biblia y que edifican al pueblo de Dios. Me gustaría, dice, que cuando también la misma persona, que cuando se puede hiciera un programa sobre los nombres de Dios, Theos, Kyrios, Elohim, Adonai, y decir por qué se tradujeron al griego y cuándo los tradujeron al griego y por qué ego eimi es la traducción del yo soy en el Antiguo Testamento y por qué se aplica a Cristo en el Nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, ya he contestado en otro programa esto. Los nombres escritos en un determinado idioma, si tienen traducción en otro, deben ser traducidos al idioma ordinario para entenderlos mejor.
el hebreo no es un idioma superior al griego, ni al latín, ni al castellano, es un idioma. Dios utilizó el hebreo para revelarse, mejor dicho, Dios se reveló a hombres que escribieron en hebreo, no utilizó el hebreo, aunque la comunicación puede haber sido hecha en ese idioma. Dios no tiene un idioma especial, pero la Biblia se escribió también en arameo, habitual en el mundo de los embajadores de los tiempos de Daniel, por ejemplo, y el griego se ha usado para el Nuevo Testamento. Los mismos escritores como Marcos traducen del arameo o del hebreo al griego para que puedan ser entendidos. El yo soy del Antiguo Testamento tiene una traducción griega, ego eime, y ego eime significa literalmente en castellano yo soy. Por tanto, es lógico, es lícito, es natural que los nombres con traducción, especialmente los nombres de Dios, se traduzcan a los idiomas que la gente utiliza para que puedan ser comprendidos mejor. Julián Ostraituk. Los creyentes que no sean trasladados como cuerpo de Cristo podrán ser salvos durante la tribulación mediante la fe y no negándola ante el sistema del anticristo, perdiendo su vida decapitados, o esto será para algunos y otros pasarán al milenio vivos, y este pasar vivos al milenio está reservado solo para los israelitas. Primero, no hay ningún creyente en la venida de Cristo para recoger a su iglesia que no sea trasladado. Los que se quedan no son creyentes. Y Dios advierte que muchos de estos serán confirmados en su rebeldía. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pueden decir que han creído, pero no es verdad. Y estos que no han creído a la verdad serán confirmados por espíritu de error y no creerán y no serán salvos. Ahora bien, en el milenio habrá personas salvas que entran vivas al milenio y que son ese conjunto de personas que al final de los 1000 años serán inducidos por Satanás, los no salvos, que nacen de esos que entran vivos al milenio, serán inducidos por Satanás a la rebeldía contra Dios. Marco Antonio Patiño Sánchez identificó Dios, es decir, conoció Dios desde antes de la fundación del mundo a quienes han de ir a condenación. Dios conoce todo. Otra cosa es que haya determinado o conocido para condenación a algunas personas antes de ser creadas. Es decir, que Dios determinó antes de crear un hombre que tenía que ir al infierno. Esto no es verdad. No está en ningún lugar de la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Daniel Salvador. Advertir a mi hermano o amiga o persona con la que anda corre peligro por ser quizás un vividor, ladrón, violador, asesino, etc. ¿Eso es chisme? ¿Cómo debo actuar en esos casos? Querido mío, no es un chisme advertir de un peligro, todo lo contrario, es una responsabilidad personal. Y actuar con él solo primero, luego con testigos si no responde a la amonestación. Pero advertir a un hermano tuyo, hermano espiritual, hermano carnal, de un peligro en que puede caer, tienes la obligación moral de hacerlo. Por último, Cristian Doncel. ¿Quién es el hombre fuerte que se menciona en Mateo 12, 28, 29? ¿Se puede atar hoy en día? Lo pregunto, ya que en muchas iglesias se enseña que se debe atar al hombre fuerte, el diablo, demonios o espíritus, como lo hizo Jesús. ¿Es correcto o solo él lo podía atar? Satanás y los demonios fueron atados por Cristo y despojados de su poder, de su preeminencia, por Cristo en la cruz, exhibidos a pública vergüenza. Por tanto, no necesita nadie atarlo a ningún demonio y mucho menos a Satanás haciéndolo de nuevo, porque no es posible y solo Dios tiene poder para intervenir en el mundo de los espíritus. No entremos en una dinámica de voy a atar a los demonios porque Dios no te manda luchar contra ellos,
sino mantenerte firme en el lugar de victoria en que Dios te ha colocado. Llegamos ya al final de este programa. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis seguir enviando preguntas, las contestaremos con mucho gusto, y también podéis invitar a otros a suscribirse, a integrarse en el canal para recibir los programas que semanalmente estamos poniendo. Martes un mensaje de aliento, miércoles preguntas y respuestas, viernes estudio bíblico, domingo mensaje devocional. Que Dios añada sobre cada uno de vosotros su bendición.